Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis estimados hermanos y amigos que nos ven en línea. Es un placer en esta mañana para mí poder estar frente a ustedes y traerles la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abran su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Del verso 22 dice en adelante, dice a la letra así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Verso 26: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden del tiempo y los límites de su habitación. Amén, gloria al Señor. Mi buen Dios y Padre nuestro, en esta mañana estamos delante de ti. Doy gracias por este privilegio que me das de poder hablar tu palabra, Señor. Te ruego que en esta mañana que tu Espíritu Santo venga a guiarnos en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que está aquí en la casa del Señor, mi hermano. No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, pero aquí estamos los que debíamos estar en esta mañana. Y a usted que nos ve en línea, qué bueno que nos está sintonizando. Si es primera vez que usted por casualidad dice llegué y nos está mirando, quédese ahí, no se mueva y escuche el consejo de Dios en esta mañana. Lo que Dios tiene en esta mañana para su vida es algo muy importante, escuchar la palabra del Señor. Vemos aquí en esta mañana al apóstol Pablo en Atenas. Pablo es el segundo viaje misionero de Pablo después de estar en Berea. En Berea Pablo los hermanos lo sacan porque ahí que ya querían agarrar a Pablo y matarlo. Entonces los hermanos lo invitan a que salga y Pablo se queda a Silas en Berea y Timoteo, y Pablo sale a Atenas y llega ahí. Y mire, Pablo no esperó el domingo para hablar del Señor Jesús. Dice el verso 16: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se encendía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo lo primero que hacía a una ciudad, salía a observar la ciudad, salía a conocer la ciudad. No salía a tomarse fotos, no salía a tomar videos. Salía a conocer qué era la espiritualidad que había en esa ciudad, cuál era la adoración de esa gente, a qué se dedicaban su adoración, su entrega, su servicio. Y vemos que Pablo no esperó el domingo para reunirse en la sinagoga. Dice que Pablo salía y empezó a hablar con los judíos piadosos en las sinagogas, en las plazas. Empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y la gente de Atenas era la cuna de los grandes pensadores, de los grandes elocuentes, de aquellos filósofos como Sócrates, Platón, y estaban siempre, esta ciudad siempre estaba esta gente escuchando algo nuevo, dispuesta, siempre querían estar escuchando algo diferente. Y vemos cuando estos escuchan a Pablo, lo que Pablo estaba hablando a la gente, ellos quisieron escuchar a Pablo. Y le dijeron: bueno, está bien, te vamos a llevar al areópago y ahí quiero que tú nos hables, ahí tú nos des el discurso que tú tengas.
ya que estos tenían siempre esa ambición de saber algo nuevo. Esta gente pensadora que desertaba desde un alfiler hasta un pájaro en el piso, hasta de una flor. Entonces querían escuchar qué nuevas traía Pablo, qué nuevo mensaje era este, qué nueva filosofía era esta. Y Pablo, la filosofía de Pablo era el Cristo crucificado. El mensaje de Pablo, lo que Pablo traía era algo nuevo, algo diferente para esta gente. Aunque vemos que hoy vemos grandes pensadores y a veces la gente piensa que la palabra de Dios está aparte o es ajena a los grandes pensadores. No. La palabra no es ajena. La palabra, lo que se han enajenado y se han apartado de la verdad es esta gente pensadora que no se ha puesto a pensar en las grandezas del Dios eterno, del Dios sublime. Y entonces Pablo llega aquí y dice recorriendo. Pablo llega a Atenas, el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo se paseó por la ciudad, caminó las calles de Atenas y ¿qué miró? Que la gente de Atenas era muy religiosa. He observado que ustedes son muy religiosos. Tienen algo bueno, pero algo que es solamente religión, algo que no es genuino, algo que no es verdadero. Ustedes necesitan algo diferente, ustedes necesitan algo nuevo. Y lo que ustedes necesitan, yo lo traigo aquí. Yo se los quiero presentar, yo se los quiero entregar. Y lo llevan y Pablo dice en el verso 23, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba al Dios no conocido. En esta mañana vamos a hablar acerca del Dios no conocido. Del Dios no conocido que estos hombres no conocían, que no tenían un conocimiento de Dios. Tenían religión, pero no tenían el verdadero Dios. Tenían muchos dioses. Tenían 12 altares en los cuales ellos dedicaban a esta adoración a estos dioses. Y Pablo observó que en ellos había un altar al Dios no conocido. Fíjese, Pablo buscó la manera de cómo atraer la atención a estos hombres. Cuando Pablo salía a observar la ciudad, salía para ver cómo podía llegar a la gente, cómo podía relacionarse con la gente, cómo podía atraer la atención de la gente para que escuchasen el mensaje del cielo. Y Pablo observó que estos eran religiosos, pero tenían un altar al Dios no conocido. Fíjese, estos hombres eran muy religiosos. Tenían 12 dioses. Pero aquí dice, quizás se nos pasó alguno que no nos hemos dado cuenta. Entonces vamos a poner este altar y vamos a adorar al Dios no conocido. Y Pablo dice, miren, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que no conocen, pero le tienen un altar y le adoran, a ese Dios yo quiero presentárselos en este día. En este día quiero presentarles a ese Dios que ustedes no conocen. Al Dios que no conocen. Vemos que conoces a Dios de verdad. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto deseas conocer a Dios? ¿Cuánto deseas conocer a Dios? Fíjese, Juan, ahí en el capítulo 1, verso 26, Juan el Bautista bautizaba en Galilea, en el Jordán, y le mandan a aquellos religiosos. Los escribas y saduceos le mandan un grupo religioso para preguntarle a Juan si él era el Cristo. Y vemos aquí que estos hombres van a preguntarle a Juan y le dicen, dinos, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué dice Juan? Allí en el verso 26 del capítulo 1.
Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjese, la gente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, como en el tiempo de hoy de nosotros, mucha gente tiene religión, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y la gente en el tiempo de Juan, los religiosos no conocían a Dios. Y Juan les dice: en medio de nosotros está uno, el cual vosotros no conocéis. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús. Y a veces nosotros pensamos que ya conocemos a Dios y que conocemos a Dios, pero en verdad a veces no hemos llegado a conocer a Dios, y Dios quiere que nosotros le conozcamos. En Génesis capítulo 26, capítulo 28, verso 16, vemos aquí cuando Jacob huía de Esaú, su hermano. Jacob se había creado, conocía la religión, tenía religión, pero no tenía el conocimiento pleno de Dios. Pero cuando él va huyendo de su hermano Esaú, él tiene una visión, él tiene un encuentro con Dios. Dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Después de que Jacob huía y cansado, se acostó a dormir, y mientras dormía, una visión del cielo vino a él, y Jacob miraba que una escalera del cielo a la tierra, y ángeles subían y bajaban. Y Jacob se levantó y dijo: ciertamente el Señor está aquí, y yo no me había dado cuenta. El Señor está en esta mañana, hermanos, aquí en medio de nosotros. Espero que nosotros nos demos cuenta que el Señor está aquí en esta mañana. Esto vemos aquí. Entonces, hermanos, los atenienses tenían muchos dioses a los cuales adoraban. Tenían altares a los 12 dioses a cuales ellos le daban rendición, adoración, pero no tenían al Dios verdadero. Pero entre todos estos dioses estaba el altar al Dios no conocido. El deseo de Dios siempre ha sido que le conozcamos. Y desde el principio ha puesto en el corazón del ser humano una necesidad innata de conocer a Dios. El deseo de Dios es que nosotros le conozcamos, que todo el ser humano le conozca, y Dios ha puesto eso en nosotros. Y siempre alguien queremos conocer a Dios. Usted quiere conocer a Dios, ¿quieres conocer a Dios? Vemos aquí que nuestros antiguos, por eso ellos adoraban a dioses. Porque aunque nadie les había comunicado, ellos tenían eso dentro de ellos, que había un Dios a quien había de adorarse. Nuestros antepasados adoraban al Dios Sol, adoraban al Dios Tlaloc, a tantos dioses, porque había eso dentro de ellos, que había un Dios a quien debíamos adorar. Y vemos ahí en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 13, vemos a Moisés que quería conocer a Dios. Ahí en el libro de Éxodo 33, 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia, Moisés le dice al Señor, si he hallado gracia, quiero conocerte. Moisés deseaba conocer a Dios. Quiero conocerte. Y mire en el libro de Jeremías capítulo 9, verso 24, dice Jeremías: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entender, ¿qué? ¿Y qué más? Y conocerte. En entender y conocerte, tener entendimiento de Dios y conocer a Dios. Es lo importante. Y luego en Jeremías capítulo 24, verso 7 dice: y les daré corazón para que ¿qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Quién nos va a dar el corazón para que le conozcamos? Dios.
Él es el que nos va a dar el corazón para que nosotros le conozcamos. ¿Quién era Pablo? Pablo era un religioso. Pablo no conocía a Dios. Pablo perseguía este camino. Pero un día el Señor le cambió su corazón. Dios le puso en su corazón y entonces Pablo conoció a Dios. Entonces Dios es el que pone nos da el corazón para que nosotros le conozcamos. En verdad, ¿quieres conocer a Dios? Ve ahí Filipenses capítulo 3 verso 10, capítulo 3 verso 10, cuando Pablo dice: quiero conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce para conocer a Dios es yada, y tiene un significado muy amplio. Dios decidió que esa fuese la palabra para describir el tiempo del conocimiento que desea que tú tengas de Él. Según esta palabra yada, conocer a Dios no solo quiere que lo conozcas, sino que le comprendas, que le consideres, que le descubras, que le disciernas, que le distingas, que le encuentres, que le entiendas, que le examines, que le experimentes, que le halles, que no seas que no seas un ignorante de Dios, que tengas información de Él, que le conozcas de una manera familiar, que le puedas inquirir, que llegue a ser manifiesto para ti, que quiere mostrarse a ti de tal forma, de tal manera que tú lo puedas ver claramente a Él. ¿Conoces a Dios? De verdad, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto deseas conocer de Dios? Algunos dicen conocerle porque un día le entregaron sus vidas, y yo necesito, anhelo conocerle cada día más y más. Diga en esta mañana: yo deseo y anhelo conocerle cada día más y más. Que ese sea nuestro deseo. Pablo quería conocer a Dios, un Dios no conocido. Algunos, como los atenienses, adoran a un Dios no conocido. Le cantan canciones, le sirven, le rinden culto, pero no le conocen. El Dios hoy en día muy popular, el Dios de la prosperidad. El Dios quien busca y sirve o predica a un Dios que no permite el sufrimiento ni la enfermedad, están relacionándose con el Dios no conocido, no conocen a Dios. Quienes buscan, sirven o predican a un Dios que rechaza la pobreza o la escasez y que tacha de falta de fe, a quienes experimentan estas cosas, verdaderamente no conocen a Dios, adoran a un Dios no conocido. ¿Cuántos hemos estado ahí? Con el Dios de la prosperidad, el Dios que te da todo, el Dios que no quiere que tú te pase nada, el Dios que si no tienes es porque no tienes fe. ¿Cuántos hemos salido ahí y le rendíamos ese culto? Vivimos en un tiempo donde el evangelio está siendo pervertido por todos lados, y no están dando a conocer a un Dios que de ninguna manera se semeja al Dios de la Biblia. En la iglesia, en la televisión, por la radio se predica mucho de ese Dios que cumple todos nuestros deseos, cuyo único propósito es que seas feliz, que lo tengas todo, que no te ocurra nada, que no sufras, que no te falte nada, que te hagas sentir bien.
Muchas veces y la gente va corriendo. Ven, para de sufrir. Dios no quiere que sufras. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tú tengas lo mejor, que la mejor casa, el mejor carro, el mejor traje, los mejores zapatos, todo. Y la gente y muchos de nosotros corremos ahí. El Dios cuya bendición se compara con grandes ofrendas o con grandes sacrificios. El Dios a quien le importa cuánto peques, al Dios al cual no le importa cuánto has pecado, siempre y cuando tengas una buena cantidad, una buena ofrenda, todo está bien. No importa cuánto peques, mientras tengas suficiente dinero y traigas de tus buenas ofrendas, vas derecho al cielo. Este es un Dios falso. Este no es el Dios verdadero. Pero este no es el Dios, ni se parece. El verdadero deseo y propósito de Dios es librarte del infierno. Pero mientras estemos aquí, Él quiere revelarse, darse a conocer, pero de una manera correcta, usando la palabra hallada para definir el tipo de relación que quiere tener contigo. Una relación familiar, cercana, íntima, estrecha, una relación que te permita no solamente conocerle, sino experimentarle, descubrirle, distinguirlo entre los otros dioses que se predican. Quiere que le entiendas, que vayas con Él, que camines con Él, que transites con Él, que vivas para Él. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Los que han sido contaminados con la doctrina de la prosperidad, del parte de sufrir, del humanismo, de lo oculto al yo, jamás podrán llegar a conocer a Dios verdaderamente, porque serán incapaces de ver a Dios en muchos aspectos de su vida. Cuando hemos sido contaminados con esas doctrinas, cuando hemos sido engañados con esas doctrinas, no podemos ver a Dios. No podemos ver al Dios verdadero. El Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿A quién es conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios verdaderamente? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo conocer más de Dios? El Dios conocible. El Dios conocible. Vaya a Romanos capítulo 12, verso 15. Vemos al Dios conocible. Es un Dios que se goza. Es un Dios que se alegra. Es un Dios que se regocija. Y dice Pablo: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Fíjese, Dios está con los que se gozan y Dios está también con los que lloran. Este es el Dios, dice, Dios es un Dios del gozo o del lloro. Este texto nos exhorta a gozarnos, estar felices, alegres con los que están gozosos, alegres, felices, contentos. Pero también nos exhorta a llorar. O cuando dice llorar es la palabra klaiois, gemir, llorar a grito abierto con a todo lo que da el pulmón. Llorar con los que lloran, gózate con los que se gozan. Este es el Dios verdadero. Dios aprueba el gozo, la alegría. Dios está en medio del gozo y está con nosotros cuando estamos alegres, contentos, felices. Pero también aprueba el lloro, el lamento, la angustia. Dios también está en medio de estas emociones y sigue estando con nosotros aún cuando estamos angustiados, cuando nos estamos afligidos. Pues este es el Dios grande y poderoso
que está con nosotros cuando estamos en el gozo, cuando estamos llorando, a grito abierto, gimiendo, ahí también está Él con nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a ser angustiados, pero no tengan temor, yo estaré con ustedes. Ahí en el medio del dolor, yo voy a estar con ustedes. Dígame usted, ¿quién no ha experimentado, nos gusta experimentar a Dios en el gozo? Pero cuando viene la tristeza, cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, cuando viene el llanto, ahí como que dudamos que Dios está con nosotros. Pero Dios está en el gozo, y cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos llorando a grito abierto, Dios está ahí con nosotros. Vea en Filipenses 3:10, Pablo dice que él quiere conocer a Dios. Queriendo conocer a Dios, Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Oiga, hermano, a nadie nos gusta sufrir. Por eso nos encanta cuando nos dicen: véngase, para de sufrir, ven a Cristo. Si tú vienes a Cristo, se te van a acabar los problemas. Todos los problemas se van a ir. No vas a tener más problemas, no vas a tener más dificultades. Mire, Pablo dice: quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Wow. Pablo dice: ¿y quién quiere conocer a Cristo de esta manera? Conocer y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Dice Pablo: sigue Pablo diciendo: quiero sufrir con Él y participar en su muerte. Ahí no nos gusta. Ahí no nos gusta. Sufrir por Cristo, ahí como que ya no nos gusta. Pero dice Pablo: quiero sufrir con Él y ser participante de su muerte. Aquellos que solamente quieren experimentar a Dios en el poder, en la experiencia pentecostal, en las señales, en los milagros, se quedarán con un conocimiento de Dios muy limitado y perderán la oportunidad de conocer a Dios verdaderamente, porque Dios también se manifiesta por medio del sufrimiento, del quebrantamiento y del lloro. También se manifiesta ahí en el dolor. Pero cuando conocemos solamente a gente que les gusta solamente el pentecostal: no, es que a mí me gusta donde se mueva el Espíritu de Dios. Oiga, el Espíritu de Dios está en todas partes y se mueve. En todo lugar se mueve el Espíritu de Dios. Es que a mí me gusta donde se ve que hay sanidades, milagros. A mí me gusta donde me profeticen, y ahí vamos ahí. Pero mire, si solamente nos gusta eso, entonces nos quedamos muy cortos y no llegamos a conocer al conocimiento pleno del Dios verdadero. Dios quiere que nosotros le conozcamos aún en el gozo y aún en el dolor. El Dios que yo conozco, estoy conociendo y quiero conocer más y más, es el Dios de Pablo. El Dios que me permite que conocerle, experimentar su poder, pero que también permite a veces que sufra con Él y que participe de su muerte. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que servimos. El Dios que yo conozco y quiero conocer es el Dios que libró a Daniel del foso de los leones en Babilonia, ahí en Daniel capítulo 6 verso 22, pero que siglos más tarde permitió que cientos de cristianos murieran comidos por leones. El Dios de Daniel lo libró de los fosos de los leones, pero más tarde permitió que muchos cristianos muriesen devorados por fieras hambrientas en los circos romanos.
¿Pero por qué? Que no podía librar a estos cristianos de las garras de los leones, como lo hizo con Daniel. Sí podía. Sí podía. Pero Pablo dice: quiero sufrir aún con la muerte de Cristo. Quiero sufrir con Cristo y aún en su muerte. Quiero ser parte de eso. Aquí estos hermanos están llevando la muerte de Cristo. El Dios que yo conozco es el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, pero que también ha permitido que miles de cristianos murieran quemados. Preguntémosle a William Taylor, el que tradujo de la Biblia al inglés. ¿Qué pasó con él? Murió quemado por traducir la Biblia al inglés. Este es el Dios que quiere que le conozcamos, que Él estará con nosotros cuando nosotros le conocemos. Hemos llegado a conocer, tenemos el pleno conocimiento. No habrá nada que nos pueda separar de nuestro Dios. No habrá nada que pueda separarnos, ni aún las amenazas, ni burlas, porque sabemos en quién hemos creído. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 32. Mire, aquí encontramos estos héroes. Nos gusta leer el libro, el capítulo 11, la galería, o que diríamos como aquí, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y nos gusta leer esto cuando leemos: oh, wow, lo que sucedió. Dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Aquí vemos este héroe de la fe: Barak, Sansón, Jafet, David, Samuel y todos los profetas. El verso 33: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron ¿qué? Lo que Dios había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego. ¿Qué más? Y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla. Hicieron huir ejércitos enteros. Verso 35: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¡Wow! Tremendo. Los hombres de la fe, lo que hicieron en la fe. Pero mire, todos hemos hablado de los héroes de la fe, de sus hazañas, proezas, de cómo Dios estaba con ellos, dándoles victoria. Pero el texto sigue diciendo, ¿qué nos sigue diciendo? Dice: sin embargo, otros fueron ¿qué? Torturados, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron en su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Verso 36: algunos fueron ¿qué? Ridiculizados, y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Verso 37: algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposicionados y oprimidos y maltratados. Verso 38: este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, se escondieron en cuevas, en pozos y todo esto. ¿Y que Dios no estaba con ellos? ¿Quiere decir que los otros tenían más fe que ellos? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero vemos que los que a Dios libró
Y a estos que Dios nos libró, vemos cómo lo que tuvieron que sufrir por la causa del conocimiento de Cristo. Pero tenían un conocimiento, aún porque ellos conocían a su Dios. Ellos sabían que si no los libraba de la espada, si no los libraba de las manos de esos impíos, ellos sabían que el cielo estaba abierto para ellos. Ellos sabían que al cerrar sus ojos aquí, ellos estarían en la presencia del Señor. Por eso cuando apedreaban a Esteban, él dijo: veo los cielos abiertos. Veo a los cielos abiertos y veo la gloria de Dios sentado ahí, esperándome con los brazos abiertos, porque ellos esperaban algo mejor. Su satisfacción estaba en que ellos conocían a su Dios. Pero nosotros conocemos a Dios. El mismo Dios que estaba con unos estaba con nosotros. No es que los hombres, aquellos tenían más fe que ellos, era la misma fe. El Dios que conozco se reveló a Elías en medio de una gran victoria en el monte Carmelo, y lo hizo por medio del fuego. Cuando Elías se presentó confrontó a los profetas de Baal, el desafío era: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. El desafío, y vemos aquí que Dios respondió a Elías, le contestó, quemó aquel holocausto. Pero vemos que después del holocausto, cuando Elías hizo aquella gran hazaña por las manos, por el orden de Dios, vemos que la amenaza, la muerte vino a amenazar la vida de Elías, y Elías salió huyendo de Jezabel, que le mandó a decir: así me hagan los dioses si no te hago a ti lo que tú hiciste con mis profetas. Y Elías salió huyendo después de una grande victoria, de un gran triunfo contra 400 profetas. Una mujer hace huir a Elías, y Elías sale despavorido y sale huyendo, y está allá en la cueva escondido Elías, y hasta allá va el Señor a hablar con Elías. Allí lo encuentran en 1 Reyes capítulo 19 verso 12, y está Elías en la cueva, y Dios viene con un viento recio. Pero dice que sale Elías y Dios no estaba ahí. Y luego viene un terremoto fuerte que siembra todas las montañas, pero Dios no estaba en el terremoto. Y Elías estaba paciente ahí. Pero vemos que Dios después viene con un silbo apacible. Y entonces Elías, vemos que Dios pudo conocer a Elías en medio de un gran movimiento, de un gran milagro por fuego. Pero vemos que Elías también podía conocer a Dios en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de aquel temor. Elías pudo conocer la voz de Dios. Cuando él le habló por aquel silbo apacible, pudo saber Elías que era Dios quien le estaba hablando. Elías aprendió a conocer a Dios y sabía reconocer no solo en las grandes victorias en el fuego, sino también en el silbo apacible. Aquellos que solo han experimentado a Dios en medio del fuego, en el ruido, en la victoria, en las señales, pero que no son capaces de reconocer a Dios en la cueva de aflicción, verdaderamente no conocen a Dios, ni jamás llegarán a conocerle de una manera profunda. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, decir que se han retrocedido, o como dicen, están parqueados ahí? Porque Dios no contestó lo que ellos estaban pidiendo, porque Dios no habló, no sanó a su madre, porque Dios no hizo el milagro que estaban esperando, porque Dios no libró a su hijo de la muerte, y están resentidos con Dios. Pero Dios quiere que tú le conozcas cuando Él te ha
contestado tu oración, cuando Dios ha suplido esa necesidad. Pero Él quiere que tú también le conozcas en medio del dolor, en medio de la aflicción, cuando estás angustiando, cuando estés postrado en cama, que allí debes de conocer a Dios. Debes conocer que Dios está contigo, que no estás solo, aunque estás pasando por dificultades, aunque estás pasando por adversidades, aunque tu barquilla está siendo azotada. Debes entender y conocer que Dios está ahí, como está cuando están en el Pentecostés. Dios está con nosotros en medio de la aflicción, en medio del dolor. Él está con nosotros. Dios desea revelarse a tu vida, que le conozca no solo como el Dios que provee, sino como el Dios que también te da sabiduría para administrar los bienes que Él te da. Dios, de Él proviene todo. Dios desea revelarse a tu vida, no solo como el sanador de tus dolencias en ti o en tu familia, sino también como el Dios que consuela, que te da el consuelo, que te da la fortaleza. Es el Dios que quiere que le conozcas a Él como Él es. Vemos aquí a Juan y Pedro. ¿A qué Dios quieres conocer? ¿Al Dios de Pedro y de Juan, de los apóstoles? Es el Dios que los llenaba con su Espíritu Santo, que les daba valor para predicar y poder para sanar a los enfermos, pero que al mismo tiempo permitía que fuesen azotados por causa de Cristo. ¿A cuál Dios quieres conocer? Al Dios que llenó a la iglesia primitiva, que usaba a Pedro y a Juan, pero vemos que también este mismo Dios permitía que fuesen azotados por la causa de Él. Jacob fue uno de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús. Poca gente pudo conocer a Jesús como lo hizo Jacobo. El Dios que él conocía y que quiere que tú conozcas es el Dios que libró a Pedro de la cárcel, pero que permitió días antes que Jacobo fuese decapitado. Libró a Pedro, pero ¿por qué a Jacobo no? ¿Es que Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? No, porque Dios, aquí entra lo que es la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere y como a Él le place. Y vemos que Dios obra así. Vemos aquí, ¿quieres conocer al Dios como Pablo? El Dios de Pablo era el Dios que lo capacitaba para sanar enfermos, pero que permitía que un mensajero de Satanás lo bofeteara con una debilidad para que la gracia de Dios, para que Pablo se bastara de la gracia de Dios y viviera por la gracia de Dios. Pablo aprendió a vivir al Dios el Dios que le daba prosperidad, que le suplía todo, pero también Pablo aprendió a vivir al Dios que a veces lo enseñó a vivir en la escasez. Cuando no tenía nada, Pablo dijo: estoy enseñado en todo a tener abundancia como a tener necesidad. Yo he aprendido a depender de Dios en todo tiempo. Dios sigue y seguirá siendo el mismo, le conozcas o no. Pero nosotros somos transformados en la medida que aprendamos a conocer a Dios en todo lugar o circunstancias en las que nos encontremos. Esto es lo que Dios quiere. Nosotros somos transformados conforme nosotros vayamos conociendo a Dios. En el lugar que estemos, el resultado del conocer a Dios. Cuando aprendemos a ver a Dios en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, cada prueba, dificultad o aflicción por la que pase se convierte en una oportunidad para crecer, para conocer más a Dios y para dar un fruto que de otra manera no podríamos darlo. Aquí es conociendo a Dios. Dios quiere que lo conozcamos para que podamos
dar el fruto que Dios quiere que demos. De otra manera no podríamos dar el fruto. Recuerde que Jesús hace la ilustración de la viña. La viña tiene que ser podada para que dé el fruto. Tiene que quitar lo que no sirve para que dé un buen fruto. Así las aflicciones, a veces las pruebas, son para pulirnos, para confortarnos, para que nosotros demos el fruto que Dios está demandando de nosotros. Podrán citar experiencias, las palabras de Pablo. Vemos aquí, dice Pablo en Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo? ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No hay nada. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Dice, o peligro, o espada. Nada de esto puede separarnos del amor en Cristo Jesús. Aún ni la misma muerte puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Podrá decir como Pablo, estoy convencido. En Romanos 8:38 Pablo dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que aprenden a conocer a Dios de esta manera no se sorprenden cuando pasen por batallas. Su fe no se verá menguada. En todo caso, acrecentará, como dice el apóstol Pedro. Vemos a Pedro hablando acerca de las pruebas que nos traen. En 1 Pedro capítulo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ahí en 1 Pedro capítulo 1 verso 7 dice que nuestra fe tiene que ser, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué más? Mucho más preciosa que el oro, la cual se va refinándose. Entonces vemos aquí, Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de usted es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se revele a todo el mundo. Será de grande victoria para nosotros que nos mantengamos firmes en medio de la prueba. Nuestra fe está siendo probada. Tenemos que experimentar que Dios, cuando estamos siendo probados, experimentaremos que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, como dice Isaías 57:15. Aprenderán que en verdad Dios es tu pastor. El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí vemos que Dios es el que viene a infundirnos aliento. Podrás decir como el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo en la angustia. Vas a experimentar como el salmista, como el andar por el valle del llanto, se convierte en un lugar de manantial de refrescante. El Salmo 84:6 dice que será como la lluvia que llena los estanques. Aunque el llanto viene, dice que después seremos como la lluvia que llena los estanques. Iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Podrás conocer a Dios, que hace que todas las cosas
cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. Vamos a cerrar, hermanos. Cuando en cada circunstancia en tu vida eres capaz de decir, como Jacob, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Experimentarás a Dios de una manera que nunca habrás conocido. Pasarás de conocer a Dios de oídas y a verle con tus propios ojos. Podrás decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí en el libro de Job, capítulo 42, verso 3. Pasarás de sentirte rechazado por Dios o abandonado y sentirte privilegiado. Vas a experimentar la palabra de Jesús, que dijo así: y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús les dijo a sus discípulos: ahorita están tristes, están afligidos, pero en aquel día se van a gozar y nadie les va a quitar el gozo. Está en San Juan 16:22. Tu relación con Dios será tan fuerte que podrás experimentar lo que dice el salmista en el Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Permite a Dios en esta mañana que se te revele en las circunstancias en las que estás viviendo. Dios está queriendo revelarse a tu vida con una profundidad que hasta ahora no le habías conocido. Déjale que se muestre como quiere mostrarse. Pídele que se revele a tu vida. Dale ese momento para que Él se revele a tu vida. Pruébale, conócele, disfrútale, que solamente Él es el Dios verdadero, que quiere ayudarte y que estará contigo en la alegría y en el dolor. Él estará contigo. Dios quiere que tú le conozcas en esta mañana. En medio de todo esto, mi amigo, mi hermano, en esta mañana, si tú no conoces a Dios, Dios te ha puesto ahí para que tú le escuches y que tú puedas conocer en esta mañana. Él quiere revelarse a tu vida. Permítele en esta mañana. Él ha tocado tu corazón en esta mañana. Él ha puesto en tu corazón para que tú le conozcas en esta mañana. Recíbelo en esta mañana. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, ponte en pie en esta mañana y vamos a orar al Señor en esta hermosa mañana. Y dile: Señor, yo quiero conocerte, Señor. Te conocía solamente, Señor, como el Dios que hace milagros, el Dios poderoso, el Dios sanador, el Dios de la bendición, el Dios que suple. Pero ahora quiero conocerte como el Dios que está conmigo en medio de la aflicción, en medio del dolor. Que venga lo que venga, Señor, que yo pueda decir como Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mi buen Dios y Padre nuestro, en esta mañana tu palabra, Señor, ha sido entregada, Señor. Y tú nos dices en tu palabra que tu palabra no volverá vacía, sino hará para que tú lo has enviado, Señor. Señor Jesús, en esta mañana hay personas que nos han escuchado en línea, Señor. Yo te pido, Señor, que tú has tocado sus corazones, Señor. Ahora, Señor, ellos en esta mañana, Señor, yo te pido que cambie su corazón, Señor. Si ellos te conocían solamente como el Dios sanador, como el Dios salvador, que ellos puedan conocerte como el Dios soberano, que estás con ellos en todo tiempo, en todo momento. Quizás ellos habían pensado, porque estaban pasando, quizás alguien está pasando por dolor, Señor, y pensaban que tú no estabas con ellos, que tú te habías apartado, que tú te habías olvidado.
ayudado, pero en esta mañana tú les has hecho saber que tú eres el Dios que se goza con los que se gozan, y que aún en el dolor tú estás con ellos, y que llegará el día en que ese llanto se convertirá en alegría, se convertirá en gozo, irán en Sión y verán a Dios con alegría. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que te han recibido en esta mañana. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.